El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. El Evangelio de hoy nos lleva a este pasaje donde van caminando 2 discípulos de Jesús hacia Emaús, y Jesús les sale al encuentro, se une al diálogo con ellos, pero ellos no lo van a reconocer en ese momento. Hoy hay muchas personas que igual, ¿de qué iban hablando los discípulos de Emaús? De lo que no habían entendido. ¿Qué puedes decir tú de algo que no has entendido? ¿Qué puedes decir bueno de algo que no has entendido? Ellos no habían entendido lo que sucedió y venían hablando de lo que sucedió, es decir, de lo que no habían entendido, de lo que habían entendido mal. La tristeza que llevan estos discípulos es que las cosas no salieron como ellos esperaban que salieran. Las cosas no salieron como ellos pensaban que iban a ser y estaban tristes, a pesar
de que las cosas salieron como Dios quería que salieran, como Dios había pensado que fueran. Fíjense, había una razón para estar tristes si las cosas salieron como Dios quería. No, y sin embargo ellos estaban tristes, por eso Jesús los alcanza y les dice, ¿de qué hablan tan llenos de tristeza? ¡Ay, que eres el único forastero que no sabe lo que sucedió! ¿Qué sucedió? Como diciendo Jesús, ¿saben ustedes lo que sucedió? Y estos empiezan a hablar de lo que no habían entendido, de lo que no habían entendido. Hay muchas personas todavía hoy en día que piensan que Dios es Dios solo si hace las cosas como ellos creen, como ellos piensan, como ellos esperan. Y si Dios no hace las cosas como ellos esperan, entonces empiezan a perder la fe. Por eso hay personas, se muere un miembro de la familia, un hijo, la abuela o alguien se muere, se destruye un matrimonio, se pierden los bienes y la gente empieza a asombrarse. ¿Por qué Dios no hizo nada? Como si Dios fuera el cuidador. Se murió mi perro, ¿por qué no cuidó Dios a mi perro? Ahora Dios es cuidador de perros también. Entonces, ¿por qué ellos piensan que así debe ser? Las cosas, ellos piensan que salieron mal, es decir, que no salieron como ellos pensaban. Por eso hay tanta gente deprimida en estos tiempos. Hay tanta gente deprimida. Hablan igual que los discípulos de Maús. Nosotros creíamos que Él iba a ser el libertador de Israel. Nosotros creíamos que Él es el que nos iba a librar de la opresión del imperio romano. Pero dicen, pero ya son 3 días que pasó esto, ya hace 3 días que lo mataron y no sabemos qué pensar. Ya no sabemos qué pensar. Es decir, ya no estamos seguros si era verdad o no todo lo que nos decía. Fíjense qué ingratitud tan grande. Después de haber visto tantos milagros de Jesús, qué ingratitud tan grande lo de ellos. Por no entender el plan de Dios, es que los fariseos y los sumos sacerdotes y los sacerdotes del templo mataron a Jesús en la cruz. Por no entender el plan de Dios y porque las cosas no eran como ellos querían o como Él quería, es que Judas traicionó a Jesús. Vean qué peligroso es querer que Dios haga las cosas como nosotros pensamos que deben de hacerse, como las cosas que nosotros pensamos que Dios debe de hacer. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿por qué los discípulos no vieron, ni los apóstoles ni los discípulos de Jesús, por qué no vieron el triunfo? Porque ellos esperaban otro tipo de triunfo. Por eso no vemos las cosas grandes que Dios hace en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos esperando que haga las que nosotros queremos. Y como estamos esperando que haga las que nosotros queremos, hace cosas grandes, pero no nos damos cuenta. No nos importan. Las cosas que nos importan es donde tenemos puesta nuestra atención. Y por eso no nos damos cuenta de todo el bien que Dios ha hecho en nuestra vida. Solo de una cosa que falta. Solo de una cosa que falta. Como el niño que la mamá le tiene todo en su casa y el día que el niño le dice, mamá, quiero comprarme unos tenis. No, ya tienes. Tú no me quieres. Y tiene todo allí. Así estamos nosotros con Dios. No hemos visto estos triunfos de Dios porque nosotros, en nuestra vida, porque nosotros estamos esperando otras cosas de Dios. Y así como les pasó pues a los discípulos de Maús, así nos sigue pasando a nosotros 2000 años después. ¿Cuánta gente sirve a Dios? Muchísima. Algunos dentro de la organización de una parroquia, otros fuera de la organización de una parroquia, hacen el bien, están al servicio de Dios en sus hermanos, pero ¿cuántos están en el riesgo de perder la fe porque esperan de Dios lo que ellos se imaginan que Dios está obligado a darles? Y entonces dicen, no entiendo, ahora que me acerco más, que voy más a misa, todo está peor. No entiendo, ahora que rezo el rosario, tengo más problemas. No entiendo, que no debería Dios de estarme solucionando todo porque yo voy a misa, que no debería Dios de estarme sacando de todos los problemas porque rezo el rosario. Es que ellos piensan que así debería de ser Dios. Pero Dios no está sujeto a nadie le debe.
Dios no está obligado a nada. Dios puede hacer milagros, eso no hace que esté obligado a hacerlos. No está Dios obligado a hacerlos. Entonces hay mucha gente, ¿por qué van a misa? Para que Dios los sane, para que les vaya bien, para que esto, para que el otro. Entonces van y buscan misas de sanación y misas de liberación para que Dios los sane, para que Dios los libere. Es para lo que ellos piensan que Dios debe de hacer. No lo hace. Nosotros creíamos. Nosotros esperábamos, yo le pedí que no se muriera mi abuela, yo le pedí que no se muriera mi perro, ahora ya no sé qué pensar de Dios. ¿Vas a misa? No sé, ya no sé qué pensar de Dios. ¿Vas a rezar? No sé, ya no sé qué pensar de Dios. No hizo lo que yo le pedí. Fíjense qué ingratitud tan grande, la de nosotros. Los discípulos solo tenían presente lo que ellos querían ver en Jesús, lo que esperaban ellos en Jesús, es lo único que tenían presente. Jesús les había dicho, no había dicho en voz alta y ellos estaban ahí. Les dijo a los del templo, destruyan este templo, y se refería a su cuerpo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y lo hizo, delante de los ojos de ellos lo hizo. Y estos, nosotros pensábamos que Él iba a ser el libertador. Nosotros ya no sabemos qué pensar de Él. Ya son 3 días. Él dijo, al 3er día resucitaré. Algunas mujeres fueron, pero pues no lo vieron, pero no sabemos ya qué pensar. Solo porque las cosas no salieron como ellos esperaban. Solo porque las cosas no se dieron como ellos pedían. ¿Acaso tú y yo podemos pensar con sabiduría divina? ¿Acaso tú y yo podemos pensar con amor divino? Imposible. ¿Cómo vamos a entender a Dios? Por eso hay que aceptar las cosas de Dios. Hay que ir aceptando las cosas de Dios. Estos discípulos empiezan a escuchar cuando Jesús les empieza a explicar la verdadera verdad. ¿Por qué digo verdadera verdad? Es que ahorita todo el mundo dice que es poseedor de la verdad. Todos reclaman que ellos dicen toda la verdad. Por eso Jesús es la verdad encarnada. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona, no una idea ni un concepto. La verdad es una persona y una persona divina. Cuando estos discípulos van escuchando la verdad de Jesús, esa oscuridad en la que estaba su mente va entrándole un rayito de luz y se van dando cuenta. Es que así tenían que ser las cosas. Es que Dios lo dijo desde antiguo. Qué grande es Dios. Fue haciendo que se cumpliera su palabra a lo largo de la historia de la humanidad. Y entonces, como van escuchando la verdad, esa luz disipa las tinieblas de sus errores humanos y entonces sienten que la vida les regresa al cuerpo, sienten que la felicidad les regresa al alma. Vean lo que es entender a Dios y lo que es malinterpretar a Dios o querer sujetarlo a lo que nosotros creemos y pensamos que debe de hacer. La tristeza es un fruto del error de la mente. ¿Por qué nos entristecemos? Porque las cosas no salen como nosotros queremos, como queríamos nosotros que Dios las hiciera. Por eso caemos en depresiones, por eso caemos en tristezas. El error está en nuestra mente, no está en Dios. El error está en nosotros. El error de estos discípulos, igual que el de nosotros, es el fruto de un autoengaño. Nos estamos autoengañando. Nosotros estamos esperando algo que Dios nunca prometió. Yo esperaba, decían estos discípulos, nosotros creíamos que Él iba a ser el libertador, y lo es. Pero ellos esperaban que los liberara del imperio romano y los vino a liberar del imperio del infierno. Sí lo es, sí se cumplió, pero no como ellos querían, no como ellos esperaban, y por eso estaban deprimidos, por haber falseado la verdad, reduciéndola a la lógica humana. Yo creo que esto debe ser así, para mí que esto debe de ser así, pero toda deducción humana lleva mucho de los intereses humanos personales.
Hoy mismo encontramos en las redes sociales cómo está atestado, lleno de personas que se ufanan, agarran todas las profecías de todos los santos que han hablado de los últimos tiempos y empiezan a leer las profecías y brincan de una para otra. Esto es de esto por esto, esto viene para acá y entonces esto viene para acá, y hacen un caminito que se inventaron ellos. Y lo presentan como si fuera de Dios. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios permite, esto es lo que Dios va a hacer. ¿Y qué es lo que han ocasionado? Pánico. ¿Era lo que Dios quería, que la gente tuviera pánico? ¿Acaso el libro del Apocalipsis termina en caos? ¿En qué termina el libro del Apocalipsis? En triunfo. ¿Y dónde está el triunfo en la interpretación de esas profecías? En ningún lado. Entonces la gente está toda asustada, se están mordiendo las uñas, están viendo qué es lo que van a hacer, y juntan comida y se les engusana, y entonces qué vamos a hacer, y todos están preocupados, porque está equivocada la interpretación de la homilía, de la profecía, no la profecía, sino la interpretación. Eso es lo que los está llevando lejos. ¿A dónde ha llevado a los jóvenes? A la depresión. Les hablan de caos, les hablan de destrucción, les hablan de falta de vida, les hablan de muerte, les hablan de que va a faltar todo. Pues entonces no tienen perspectiva de vida. ¿Eso es lo que Dios quería decir? ¿Es a donde Dios nos quería llevar? Claro que no. Es a donde nos llevan las interpretaciones personales de una profecía tal vez auténtica. Tal vez, hay muchas que lo son y hay otras que no lo son, pero son interpretaciones personales. ¿Ese era el objetivo de Dios? Por supuesto que no. Miren, en las cosas de Dios, las cosas no siempre son como se ven. En las cosas de Dios, las cosas no son. Los fracasos no siempre son fracasos, y los triunfos no siempre son triunfos. Eso lo vemos en la cruz de Jesús. Cuando Jesús está en la cruz, ¿qué es lo que veía la gente? El fracaso de Jesús y la victoria de los fariseos. ¿Qué estaba sucediendo en realidad? El triunfo de Jesús y el fracaso de los fariseos. Veían lo contrario, ellos veían el fracaso de Jesús y el triunfo de los fariseos, cuando en realidad Jesús estaba triunfando y los fariseos estaban perdiendo. Las cosas de Dios no siempre son como se ven. Por eso no podemos sacar deducciones lógicas, porque las cosas de Dios no son como se ven, no son necesariamente como se ven. A veces en nuestra vida todo parece un fracaso. A veces en nuestra vida todo parece un fracaso, la familia es un fracaso, todos divididos, todos peleados, violencias, agresiones, cuánta cosa en las familias, los hijos cayendo en vicios y las mamás despedazándose las rodillas pidiendo por los hijos, y ellos parece que se hunden más, y muchas personas ya para que no pasa nada. Yo pensaba, ya no sé qué pensar ahora, ya no sé, empiezan a perder hasta la fe, porque falta todo. A algunos les falta trabajo, otros lo tienen y no les alcanza para nada, aunque tuvieran el doble no les alcanzaría para nada. ¿Qué es lo que está pasando? En aquellos que se entreguen a la voluntad de Dios y la abracen, las cosas nunca serán como parecen ser. Nunca serán como parecen ser. Esto podríamos bien utilizar un ejemplo viejísimo, que ya lo han de haber escuchado no sé cuántas veces todos ustedes, el ejemplo del tapete. ¿Se acuerdan ustedes ese ejemplo del tapete, donde uno agarra un tapete, de esos que se ponen a las entradas de las casas a veces, agarras el tapete, lo volteas y ¿qué es lo que ves? Nudos, hilos de un lado para otro de todos colores, un desastre y un caos. Volteas el tapete y ¿qué ves? Un paisaje bien bonito. Por abajo son puros nudos y cosas feas sin ninguno, un caos, y por arriba se ve un paisaje muy hermoso. Así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es como ese tapete, desde abajo, es decir, desde la tierra, lo único que vemos es caos.
lo único que vemos son problemas, sufrimientos, dolores, enfermedades, cuántas cosas, carencias, sustos. Es lo único que vemos cuando vemos la vida desde abajo, desde la tierra. Pero cuando una persona llega al cielo o alcanza la santidad en la tierra, porque para entrar al cielo hay que estar llenos de Dios. Esa es la santidad, llenos de Dios. Si nosotros no estamos llenos de Dios, pues no podemos entrar al cielo, no perteneceríamos allí. Entonces, cuando una persona termina su purificación en el purgatorio, alcanza la santidad, es decir, se llena de Dios, entonces va a entrar al cielo y ve el tapete desde arriba. Es cuando le dice a Dios, gracias por todo lo que me sucedió, incluso los sufrimientos. Gracias por todo esto malo, pero eso no se ve desde abajo. Pero si alguien alcanzara la santidad en este mundo, entonces ya puede ver desde arriba. Solo los santos pueden ver desde arriba. Por eso los santos le agradecían a Dios el sufrimiento, porque como veían el tapete, veían qué es lo que Dios estaba formando y le agradecían. Nosotros nomás vemos desde abajo porque no tenemos santidad. Y como vemos desde abajo, ¿qué vemos en nuestra vida? Un caos. La semana pasada meditábamos sobre esta Santa Josefina Vaquita. Ella, una niña esclava que la agarraron, no voy a repetir la historia, ya la escucharon ustedes, y se la llevan. Fueron más de 30 años de esclavitud, 30 años, azotes, hambre, humillaciones, cuánta cosa, hasta que 30, 40 años ya ella la dejan en libertad, y es cuando entra al convento, conoce a Dios, ¿y qué es lo que dice ella? ¿Qué es lo que pasó ahí? Se hizo santa Josefina Vaquita, conoció a Dios, se enamoró del amor mismo de Dios. Cuando se estaba muriendo estaba sonriendo, ya me voy al cielo, ya me voy al cielo. Cuando llegue con Jesús, cuando llegue con Dios Padre, voy a abrir todo este cofre que tengo lleno de los méritos de Jesús, para decirle a Dios Padre, a ver si te alcanza todos los méritos de Jesús. Dice, voy a voltear y le voy a decir a San Pedro, cierra la puerta que vine para quedarme. Eso lo hubiera podido decir si nunca hubiera sido esclava, si se hubiera quedado en su libertad. Ella hubiera podido alcanzar la santidad, hubiera conocido la verdad. Hay cosas que aquí se ven dolorosas, pero no se ve el por qué Dios permite lo que permite. Eso es lo más importante, cuando se ve lo que Dios permite. Si no tenemos santidad, no lo vamos a poder ver y no vamos a poder agradecerle ahorita. Ahorita nos confunde, ya no sé qué pensar de Dios. ¿Por qué permitió que perdiera esto? Si Él ya sabía que yo necesitaba, ¿por qué se murió? ¿Que no tenía poder para detenerla, que esa persona para sanarla? Para que los acontecimientos de la vida no nos destrocen, es necesario que nosotros hagamos lo que hicieron los discípulos de Emaús, que invitar a Jesús a entrar en nuestra vida para que Él la guíe. ¿Qué venía haciendo Jesús con los discípulos? Hablando. Les estaba iluminando sobre lo que tenían que entender para que supieran qué hacer. Entonces nosotros necesitamos invitar a Jesús para escucharlo, no solamente decirle con la voz ven, sino escucharlo, aprender de Él. Lo dicen los discípulos. Jesús hace como que va a seguir el camino de largo. Quédate con nosotros, que comienza a oscurecer. Estaba la mente de ellos, el corazón brincando, la mente entendiendo. Queremos conocer más, queremos entender más. Quédate con nosotros, que comienza a oscurecer. Estas palabras nosotros las tenemos que tomar muy en serio y no las tenemos que soltar de nuestros labios. Cada vez que las cosas se salen de tu control, dile a Jesús, Señor, quédate porque esto se está poniendo oscuro. Quédate porque esto se está poniendo difícil. Yo nomás veo un caos.
Quédate para que tú me ayudes a ir viendo la verdad. No solamente lo que yo capto, sino la verdad auténtica. ¿Qué es lo que yo veo? Sufrimiento, dolor, confusión. Eso es lo que nosotros vemos desde abajo. Quédate, Señor, con nosotros. Quédate. Necesitamos repetir cuando se nos van acabando las fuerzas. Es que ya le eché ganas por aquí, ya le eché ganas por aquí, ya le hice por acá. Nada resulta. Ya estoy perdiendo las ganas de seguir luchando. Quédate. Quédate, porque yo lo que veo ahorita me está desanimando, me está deprimiendo, me está enfermando. Quédate, Jesús, vente, no te vayas, quédate con nosotros, entra en mi vida, dirige mi vida ahora. Y hay que tratar de no esperar a que Jesús haga lo que nosotros queremos. Quédate para que laves los platos. Pues no, ¿verdad? Quédate, ilumina. Quiero conocer, quiero entender nada más. No es para que quites las cosas, porque si Dios quita cosas que nosotros necesitamos, ya no podríamos llegar al cielo. Por eso no se trata de simplemente ven para que se quiten todos los sufrimientos, todos los dolores y todos los problemas. No es eso. Fíjense, otra cosa que tenemos que centrar la atención ahorita, cuando los discípulos lo reconocen, algunos teólogos han pensado que podría Jesús haber celebrado la Eucaristía allí, pero no es muy fácil eso, porque la Eucaristía la celebró con los 12 apóstoles, nada más y a puerta cerrada, y estos eran discípulos, no eran de los 12 apóstoles. Por lo tanto, si Jesús hubiera hecho lo mismo que hizo en la última cena, ellos no hubieran entendido qué estaba haciendo. Esto solamente se hizo en la última cena. Entonces no tiene mucho sentido. Además, nunca se habla de una copa de vino allí que se convirtiera en sangre, nada. Es que Jesús se sentó, hizo lo que siempre hacía cuando se sentaban a comer. Hizo la bendición, partió el pan y lo repartió, es lo que siempre hacía. Tal vez en ese momento se le vieron las llagas de las manos, tal vez en ese momento ya con la luz que habían recibido a través de la palabra, tal vez ya pudieron ahora sí ver la realidad. ¿Y qué fue la expresión? Ellos lo reconocen, lloran de alegría. ¿Quién no iba a llorar de eso? Y dicen una expresión importantísima, era Él. Qué impresionante esta expresión. Era Él. Y ya no les importa. Jerusalén es una ciudad con murallas y tenía varias puertas alrededor de la muralla, y en las noches se cerraba. Para cuidar la ciudad, que no fuera invadida, se cerraban las puertas. No les importa si están cerradas las puertas. Ya se les quitó la depresión, el cansancio, el hambre. Se levantan, ya no comen, ya nada necesitan. Ahora están llenos de vida, llenos de alegría, porque ya conocen, ahora entienden la verdad. Ya no es la interpretación de su pensamiento humano en las cosas de Dios. Era Él. Era Él va a ser bien difícil y bien bonito para muchos, porque va a suceder así. Cuando a nosotros se nos abran los ojos, que se nos pueden abrir aquí en la tierra, o se nos pueden abrir hasta que lleguemos a la presencia de Dios, y Él nos muestre nuestra vida, nos haga ver nuestro juicio, entonces podremos expresar como los discípulos, era Él. En todo lo que pasó era Él. Nada más no interpreten que cuando Dios permite algo, no significa que lo quería, ni significa que lo provocó. Significa nada más que lo permitió. Si yo quiero hacer el mal a una persona, Dios me va a poner en mi corazón, cálmate. No te vayas a atrever a hacer esto. Va a haber una guerra interna en mí entre hago el mal a esa persona o no le hago el mal a esa persona. Si en mí vence el deseo de hacerle el mal, Dios ya me había advertido y trató de detenerme. A mí no me importa ya la voz de Dios, ya solamente quiero lo que ya pensé que iba a hacer y hago ese mal, hago ese daño. ¿Por qué lo hice? Dios lo permitió. No lo quería, no lo provocó, pero Dios va a sacar un bien mayor para esa persona y yo voy a tener que pagar. Cuando alguien te hace mal,
el que está dañándose es el que te hace el mal, tú no, a menos que generes el odio y el rencor. Si tú generas odio y rencor, tú te estás envenenando. Pero si no, esa persona se está haciendo daño y tú no. El que te hace daño, esa persona se está haciendo daño a sí misma. Cuando llegue delante de Dios, le va a ir como en feria. A ti no, a menos que te llenes de resentimientos, de rencores, de corajes y de odios. Por eso es que hay que ver la realidad de las cosas. Cuando parece que estamos perdiendo, nos roban, nos quitan, abusos y cuanta cosa, tú no estás perdiendo. Tú no estás perdiendo. Si tú no te involucraste, si tú no lo permitiste, si esa persona lo hace porque es más fuerte que tú, lo que sea, esa persona va a pagar. Dios le quiso detener y no quiso detenerse. Dios lo permite, pero le va a sacar un bien mayor para ti y un mal mayor para esa persona. Por eso les digo, hay veces que parece que estás ganando y estás perdiendo. Y hay veces que parece que estás perdiendo, pero estás ganando. Por eso cuando muchos se mueran, ¿qué es lo que van a decir? Era él, el que hizo el mal, no, el que te sostuvo para que no te murieras. El que te sostuvo, porque si no te hubieras acabado, te hubieras secado en cuanto al amor. Era Él el que te sostuvo. Hay personas que dicen, yo no tuve ni papá ni mamá, yo solito por mis propias fuerzas salí adelante. Si Dios no hubiera tocado corazones, no hubieras podido salir. Era Él que Él te tocó, te dio a través de otras personas. Era Él cuando lleguemos. Algunos si alcanzan la santidad lo van a ver aquí en la tierra. Los que no, hasta que lleguen al juicio lo van a ver. Era Él. Al que le di de comer, era Él. Al que le di de beber, era Él. Era Él. Yo no pensé, era Él. Yo pensé que era mi esposa y no, era Él. Yo pensé que era mi esposo y no, era Él. Era Él, al que yo perdoné, era Él, al que yo le di, era Él. Imagínense, va a ser una alegría muy grande aquellos que vean y descubran, era Él al que yo le di, era Él al que yo serví, le di de comer, de vestir, lo consolé, lo perdoné. Qué alegría para los que hagan el bien, qué alegría para los que hagan obras de misericordia. ¿Por qué digo que eran Él? Porque todos los bautizados somos el cuerpo místico de Jesús. De una manera misteriosa formamos el cuerpo de Jesús. ¿Cómo? Pues no entendemos físicamente, pero es una realidad. Somos el cuerpo de Jesús todos nosotros. Pero también vendrá lo contrario. También Él era Él. Va a ser un espanto para muchos. Al que le robé era Él. Y yo le robé. Yo le pegué, era Él. Yo le fui infiel y era Él. Es que yo pensé que era mi esposo, pensé que era mi esposa, pensé que era mi suegra, no, era Él. Y yo le traté mal, yo le desprecié, yo le robé, yo le insulté, yo le agredí, yo no le perdoné y era Él. Era Él. ¿Se imaginan ahora qué van a hacer? Y ya están muertos, ya no pueden solucionar absolutamente nada. El que abusó de una persona era Él. Era Él, imagínense cuando te lo encuentres al mismísimo juez. Era Él al que le hiciste todo ese mal, todo ese mal. Por eso es tan importante conocer la verdad, mis hijos, la verdad auténtica. No la interpretación racional de las cosas y de la palabra de Dios, no las deducciones lógicas de la palabra de Dios o de las profecías. Conocer la verdad, la auténtica verdad, a Él que nos abra los ojos. Él y solamente Él puede hacer esto desde este mundo. Los santos todo lo ven desde la tierra, todo lo pagan desde la tierra, todo desde este mundo. Los que no buscan la santidad aquí, pues no pueden alcanzarla, porque nadie encuentra una santidad sino la busca. Entonces, ¿qué es lo que les invito a que trabajemos en esta semana? Pidamos la gracia de la pureza de la fe. Pidamos la gracia de la pureza de la fe. Una fe que nos ayude a reconocer la mano de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida. Por algo lo permitió Dios, no lo provocó ni lo quería.
pero lo va a utilizar para tu bien. Si tú no te llenas de odio, si tú no te llenas de rencor, Dios va a utilizar para tu bien todo el mal que te hicieron. No has perdido, no has perdido. Al contrario, si logras perdonar, si logras vivir con mansedumbre ante aquellas personas que te hacen daño, si logras perdonar, tú vas a recibir un bien muchísimo más grande que el mal que te hicieron. No estás perdiendo. El que está perdiendo es el que hace el mal, no el que hace el bien ni el que soporta el mal de otros. Esos no están perdiendo. Los que pierden son los que hicieron el mal, son los que hicieron el mal. Por eso necesitamos una fe capaz de reconocer a Dios en todo lo que nos ha sucedido y en todo lo que Dios ha permitido. Tiene un plan, por doloroso que sea. Si Josefina Vaquita no hubiera pasado por la esclavitud, la dolorosísima esclavitud por la que pasó, no hubiera gozado desde la tierra de los consuelos divinos, porque no hubiera conocido al Dios verdadero. Por eso es que Dios permite lo que permite, aunque a los ojos de nosotros es un caos, es algo tremendo, a veces insoportable. Pero cuando Dios permite, ya tiene un plan a través del cual tú vas a salir beneficiado. Ese beneficio se puede perder con el rencor, con el odio, los resentimientos, los corajes, las venganzas, porque eso nos hace merecedores de un castigo, no de un premio. Entonces pidamos esta semana, toda esta semana, pidamos la gracia de la pureza de la fe, que nos lleve a desear la santidad. La pureza de la fe que nos ayude a no irnos con la finta de lo que vemos. Vemos caos, vemos destrucción, vemos sufrimiento. No todo lo que se ve así es. No todo lo que se ve así es. Necesitamos una fe que nos mantenga de pie en medio de todas estas dificultades, en medio de todos los dolores que hayamos tenido que soportar en nuestra vida. Una fe que nos permita abandonarnos en Dios, en las buenas y en las malas, porque mucha gente no sabe abandonarse en Dios. Si pasa algo malo, pierden la fe, y si pasa algo bueno, se les olvida Dios. Necesitamos una fe que no perdamos a Dios de vista ni en las buenas ni en las malas. Pidamos, esta semana ya viene Pentecostés. Pidamos la gracia, preparémonos que el Señor con Pentecostés nos regale una fe que nos lleve a la santidad, una santidad que nos permita ver la verdad, la auténtica verdad de nuestra vida, para que estemos agradecidos con Dios en todo lo que nos ha sucedido, aunque de momento no lo entendamos. Cuando lleguen al cielo, bueno, yo sí pienso llegar, no sé ustedes, cuando lleguemos al cielo, de ahí se va a ver todo. Ahí vas a entender todo y ahí vas a agradecer todo. Todo. Y si alcanzamos la santidad en esta vida, desde ahorita, desde este mundo, vamos a entenderlo todo. Absolutamente todo. Qué chulada lo que Dios ha querido y ha permitido para nosotros. Pues pidámosle al Señor nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos ahora a expresar juntos nuestra fe. Creo